Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Nunca imaginé que el niño al que mecí en mis brazos, al que enseñé a caminar, al que protegí de todo mal, sería quien me arrojaría a la calle como si fuera basura. Pero eso fue exactamente lo que pasó un martes por la tarde, cuando mi vida cambió para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Fuera de mi casa, viejo inútil. Esas fueron sus palabras exactas. Las escuché mientras estaba sentado en el sofá que yo mismo compré hace 30 años, en la sala de la casa que yo construí con mis propias manos. Mi hijo Roberto, mi único hijo, me miraba con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. A su lado, mi nuera Patricia sonreía. Esa sonrisa fría calculadora que siempre había disimulado delante de mí ahora brillaba sin vergüenza alguna. Esta casa es mía ahora, papá. Firmaste los papeles hace 2 meses. ¿Recuerdas? Continuó Roberto con una voz que no reconocía. Ya no puedes estar aquí. Ocupas demasiado espacio. Necesitamos tu habitación para el cuarto de juegos de los niños. Me quedé paralizado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Mis manos temblaban. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Solo podía mirar a mi hijo buscando en su rostro algún rastro del niño que conocí, del joven que abracé el día de su boda, del hombre que lloró en mis brazos cuando nació su primer hijo. Pero ese hombre ya no estaba ahí. ¿Qué estás diciendo, Roberto? Logré articular finalmente con la voz quebrada. Lo que oyes, viejo, te vas hoy. Ya llamé a alguien para que recoja tus cosas. Bueno, las que sirvan. El resto lo tiraremos. Patricia se acercó a él y le tomó la mano como dándole apoyo en su crueldad. Miré alrededor. Cada rincón de esa casa tenía mi historia. El marco de la puerta donde marqué la altura de Roberto cada año. La ventana que reparé después de aquella tormenta. La cocina donde mi esposa María preparaba el desayuno cada mañana antes de partir a trabajar. María, mi amada María, que murió hace 3 años y me dejó solo en este mundo. Hijo, esta casa, yo la construí para nosotros, para la familia. Intenté razonar, aunque en el fondo sabía que era inútil. Exacto, papá, para nosotros. Y ahora nosotros somos yo, Patricia, y nuestros hijos. Tú eres solo un estorbo. Un viejo que gasta luz, agua, comida y que no aporta nada. Cada palabra era una puñalada. Pero lo que más dolía no eran sus palabras, sino la frialdad con la que las decía. Como si estuviera hablando de deshacerse de un mueble viejo, de un electrodoméstico que ya no funciona. 3 horas después, vi cómo arrojaban mis pertenencias a la acera. Mi ropa en bolsas negras de basura. Las fotos de María mezcladas con libros y documentos. Mi vieja radio, la que escuchaba cada mañana, tirada como si no valiera nada. Algunos vecinos observaban desde sus ventanas, pero nadie se atrevía a intervenir. Me quedé ahí en la calle, mirando la casa que construí piedra por piedra, la casa donde había planeado morir. El sol comenzaba a esconderse, y yo no tenía a dónde ir. Roberto salió una última vez. Casi lo olvido. Tu pensión la estarás depositando en mi cuenta de ahora en adelante. Al fin y al cabo soy tu hijo, y la familia debe ayudarse, ¿no? Se rió. Realmente se rió en mi cara antes de cerrar la puerta. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no era el viejo confundido que creían. Que esos papeles que firmé hace 2 meses no eran lo que pensaban, y que en 3 días las cosas cambiarían de una manera que jamás imaginaron. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante 45 años creí que había construido una familia perfecta. Una familia basada en valores, en respeto, en amor. Pero ese martes por la tarde, mientras recogía mis cosas de la acera, entendí que había sido un tonto. Nací en un pequeño pueblo de Extremadura, en una familia humilde de agricultores. Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro. Mi madre me enseñó el valor de la honestidad. A los 18 años llegué a Madrid con 20 euros en el bolsillo y un sueño: construir una vida mejor. Trabajé en construcción durante el día y estudié por las noches.
Me rompí la espalda levantando paredes, cargando sacos de cemento, trabajando bajo el sol abrasador del verano y el frío penetrante del invierno. A los 25 años conocí a María. Era cajera en el supermercado donde compraba mi comida. La primera vez que la vi con su sonrisa tímida y sus ojos brillantes, supe que ella sería mi esposa. Tardé 6 meses en atreverme a invitarla a tomar un café. Ella me dijo que sí antes de que terminara de preguntarle. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla con 20 invitados y una fiesta en el patio de mis suegros. No teníamos dinero, pero teníamos amor, y en ese momento eso era suficiente. María trabajaba en el supermercado, yo en la construcción, y juntos ahorrábamos cada céntimo para nuestro futuro. Cuando nació Roberto, el mundo se iluminó. Era un bebé hermoso, con los ojos de su madre y mi nariz prominente. Lo miraba dormir en su cuna y hacía promesas silenciosas. Este niño tendría todo lo que yo no tuve: educación, oportunidades, amor. Nunca pasaría hambre, nunca se sentiría menos que nadie. Cumplí esas promesas. Trabajé doble turno para pagar su colegio privado. María dejó su trabajo cuando Roberto tenía 5 años para dedicarse completamente a él. Yo seguía levantándome a las 5 de la mañana, volviendo a las 9 de la noche, exhausto pero feliz, porque mi hijo tenía zapatos nuevos, libros, juguetes. Cuando Roberto cumplió 15 años, compré este terreno. Era un solar abandonado en las afueras de Madrid, pero yo veía potencial. Durante 2 años, cada fin de semana, cada momento libre, construí esta casa con mis propias manos. María me llevaba limonada y bocadillos. Roberto jugaba entre las vigas. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era el símbolo de todo nuestro sacrificio, de todos nuestros sueños. Roberto fue a la universidad. Estudió administración de empresas en una universidad privada que me costó cada centavo que había ahorrado. Nunca se lo mencioné, nunca le hice sentir que era un peso. María y yo comíamos menos para que él tuviera lo mejor. Cuando se graduó, lloré de orgullo. Mi hijo, un universitario, algo que yo nunca pude ser. Conoció a Patricia en su trabajo. Era una mujer elegante de familia, acomodada, acostumbrada a los lujos. Desde el principio noté algo en su mirada cuando visitaba nuestra casa, como si evaluara y encontrara todo insuficiente. Pero Roberto estaba enamorado, y yo solo quería su felicidad. María enfermó hace 4 años. Cáncer. Fue rápido y despiadado. En 6 meses, mi esposa, mi compañera de vida, se apagó como una vela. Roberto vino al funeral, pero Patricia se quedó en casa porque no quería que los niños vieran cosas tristes. Esa fue la primera señal que ignoré. Después de la muerte de María, la casa se sintió enorme y vacía. Roberto sugirió que fuera a vivir con ellos para no estar solo. Pero Patricia siempre tenía una excusa. Estaban remodelando los niños, necesitaban su espacio tal vez más adelante. Así que me quedé aquí en esta casa llena de recuerdos y silencio. Hace 3 meses, Roberto llegó con unos papeles. Papá, para proteger la casa, para que si algo te pasa no haya problemas legales, firma esto. Es solo un trámite. Yo, confiado en mi hijo, firmé. Patricia estaba ahí sonriendo, siendo inusualmente amable, ofreciéndome té y galletas. Debí sospechar entonces. Esa noche no dormí. Repetí cada palabra, cada mirada, preguntándome qué hice mal. Me levanté de la cama improvisada en casa de mi vecino don Antonio, quien me había ofrecido refugio temporal, y caminé hasta la ventana. La luna llena iluminaba las calles desiertas, y en ese silencio sepulcral, escuché el eco de las palabras de Roberto: viejo inútil. Cuando dejé de ser papá y me convertí en un estorbo. Cuando el amor se transformó en desprecio. Repasé mentalmente los últimos años buscando señales que había ignorado. Las visitas cada vez más espaciadas. Las llamadas que nunca llegaban. Los cumpleaños olvidados. La forma en que Patricia desviaba la mirada cada vez que yo hablaba. María. Susurré en la oscuridad. ¿Qué hago? ¿Qué harías tú? Mi esposa siempre fue más sabia que yo, más perceptiva. Ella había notado cosas que yo en mi ceguera paternal había ignorado.
Recordé una conversación que tuvimos meses antes de que enfermara. «Fernando, ten cuidado con Patricia», me había dicho una tarde mientras preparábamos la cena. «Esa mujer solo piensa en dinero. He visto cómo mira la casa, cómo calcula cada cosa que tenemos. María está siendo injusta. Es la madre de nuestros nietos», había respondido yo defendiendo a mi nuera como siempre lo hacía. Ella solo había suspirado y me había tomado la mano. «Prométeme algo, amor. Cuídate. No seas tan confiado. No todos tienen tu corazón noble». No le hice caso. Pensé que eran celos e inseguridades de una mujer mayor viendo a una joven en la familia. Qué equivocado estuve. Me senté en la pequeña cama de la habitación de invitados de don Antonio y saqué de mi bolsillo una foto que había logrado rescatar de la basura. Era de Roberto a los 5 años en su primer día de escuela sonriendo con su uniforme nuevo y su mochila de dinosaurios. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Dónde había quedado ese niño inocente? Había sacrificado todo por él. Las vacaciones que María y yo nunca tomamos, porque el dinero iba para su educación. El coche que nunca compré, porque cada euro se destinaba a su futuro. Las noches sin dormir trabajando para que él no tuviera que hacerlo. ¿Y todo para qué? Para ser tirado a la calle como basura, para que me trataran peor que a un desconocido. Era un domingo cualquiera cuando todo comenzó a cambiar, aunque yo no lo sabía en ese momento. El sol entraba por las cortinas de encaje que María había cosido años atrás, esas que se movían suavemente con la brisa matinal. El olor del café recién hecho llenaba la cocina mezclándose con el aroma del pan tostado. Era uno de esos domingos perfectos de primavera cuando Madrid se despierta despacio y el mundo parece estar en paz. Había preparado paella, el plato favorito de Roberto desde que era niño. Recordaba perfectamente cómo cuando tenía 8 años, se sentaba en un banco alto junto a la estufa y me observaba cocinar haciendo 1000 preguntas. ¿Por qué el azafrán, papá? ¿Cuánto arroz lleva? ¿Puedo remover? Siempre terminaba con arroz en la cara, y yo limpiándole con un paño de cocina mientras nos reíamos. Esa mañana, 3 semanas antes de que me echaran de casa, había comprado los mejores ingredientes en el mercado. Gambas frescas, mejillones, un pollo entero de granja, pimientos rojos brillantes, tomates maduros. Gasté más de lo que debía, pero era domingo familiar. Y para mí eso lo valía todo. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que María guardaba para ocasiones especiales. Había sacado la vajilla buena esa de porcelana blanca con flores azules que compramos en nuestro 20º aniversario. Los cubiertos brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. Incluso puse flores frescas en el centro, unas margaritas que corté del pequeño jardín del patio. Roberto había llamado el viernes anterior. «Papá, ¿podemos ir a almorzar el domingo? Hace tiempo que no comemos tu paella». Su voz sonaba normal, cálida incluso. Yo me emocioné como un tonto. Mi hijo quería venir, quería pasar tiempo conmigo. Patricia y los niños vendrían también. Una reunión familiar completa. Pasé todo el sábado limpiando la casa. Barrí, trapé, quité el polvo de cada rincón. Limpié los baños hasta que brillaron. Airé las habitaciones. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Patricia no tuviera nada que criticar, aunque siempre encontraba algo. El domingo por la mañana me levanté a las 6. Empecé con el sofrito cocinándolo lentamente con paciencia como me enseñó mi madre. El ajo dorado primero, luego la cebolla picada finamente, los tomates rallados, el pimentón. El aroma llenaba toda la casa, ese olor reconfortante que me recordaba a domingos de mi infancia en el pueblo. Mientras cocinaba hablaba con María. Sí lo admito, hablo con mi esposa muerta. Hoy vienen María, Roberto y los niños. ¿No es maravilloso? Hace 2 meses que no los veo. Le contaba todo como si ella estuviera ahí sentada en su silla de siempre tomando su té de manzanilla. A las 12:30 todo estaba listo. La paella descansaba en el centro de la mesa, el arroz dorado perfecto, las gambas rosadas, dispuestas como una corona. Había preparado también una ensalada fresca, pan con tomate, aceitunas, queso manchego. En la nevera esperaba el flan de huevo que había hecho el día anterior, el postre favorito de los niños.
Me duché, me puse mi mejor camisa, la azul que María decía que hacía resaltar mis ojos. Me afeité con cuidado, me peiné, incluso me puse un poco de la colonia que ella me regaló en mi último cumpleaños. Quería verme bien, quería que mi hijo se sintiera orgulloso de su padre. Llegaron a la 1:30. Roberto tocó el timbre en lugar de usar su llave, lo cual me pareció extraño, pero no le di importancia. Abrí la puerta con una sonrisa enorme. «Hijo, qué alegría verte». Lo abracé, pero sentí su cuerpo rígido e incómodo. El abrazo duró apenas un segundo antes de que se apartara. Patricia entró sin saludarme, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. Llevaba un vestido caro demasiado elegante para un almuerzo familiar. Sus ojos recorrieron la sala con esa mirada evaluadora que yo conocía tan bien. Los niños Diego, de 9 años, y Sofía, de 6, entraron corriendo hacia la cocina. «Huele rico, abuelo», dijo Diego, y mi corazón se infló de alegría. «Es paella, campeón. La hice especialmente para ustedes». Nos sentamos a la mesa. Serví generosamente a todos, especialmente a los niños. Roberto comía en silencio, su mirada perdida en algún punto de la pared. Patricia apenas tocó su plato, moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor. «¿No te gusta, Patricia?», pregunté tratando de ser amable. «¿Está bien?», respondió con un tono que dejaba claro que no lo estaba. «Aunque está un poco salado, y el arroz podría estar más al dente». Tragué mi orgullo. «Lo siento, la próxima vez lo haré diferente». Los niños, ajenos a la atención, charlaban animadamente sobre la escuela, sus amigos, un partido de fútbol. Yo los escuchaba encantado, haciendo preguntas, riendo con sus historias. Por un momento casi parecía una reunión familiar normal, pero entonces noté algo extraño. Roberto y Patricia intercambiaban miradas. No eran miradas casuales, sino comunicación silenciosa, como si estuvieran teniendo una conversación secreta delante de mí. Ella asentía ligeramente con la cabeza. Él fruncía el ceño. Ella señalaba discretamente hacia la sala con la barbilla. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo ignoré. Estaba siendo paranoico, me dije. Mi hijo estaba aquí en mi casa comiendo mi comida. Todo estaba bien. Después del almuerzo, mientras preparaba café, escuché susurros provenientes de la sala. Me asomé discretamente. Patricia y Roberto estaban de pie junto a la ventana, hablando en voz baja pero tensa. «Ya te dije que es el momento perfecto», susurraba Patricia. «Estás solo, vulnerable. No sospecha nada». «No sé, Patricia. Es mi padre. Es una casa en una zona que está revalorizándose. ¿Sabes cuánto vale esto ahora? Podemos venderla, pagar nuestras deudas, comprar ese apartamento en la playa que tanto queremos. Pero ¿dónde va a vivir él? Eso no es nuestro problema, Roberto. Ya tiene edad para estar en una residencia. O que se busque un apartamento pequeño con su pensión. Esta casa es demasiado grande para él solo». Mi mano tembló, derramando un poco de café en la encimera. Me quedé paralizado escuchando. «Además», continuó Patricia, «tus hermanas dirían lo mismo si estuvieran vivas. Tu padre ha vivido aquí décadas. Es hora de que piense en su hijo, en sus nietos. ¿No crees que nos merecemos algo después de todo, hermanas?» Roberto no tenía hermanas. Patricia estaba mintiendo, manipulando. Pero mi hijo no la corrigió. Volví a la cocina con las piernas temblorosas. Serví el café en una bandeja, mis manos apenas podían sostenerla. Cuando entré a la sala, ambos se callaron abruptamente y se sentaron en el sofá con expresiones neutras. «Café», anuncié tratando de que mi voz sonara normal. Patricia miró su reloj. «Ay, Roberto, ya es tarde. Los niños tienen actividades mañana temprano, deberíamos irnos». «Pero si apenas son las 3, protesté. «Pensé que pasaríamos la tarde juntos». «Papá, tenemos cosas que hacer», dijo Roberto sin mirarme a los ojos. «Ya hablaremos pronto». «Pronto, han pasado 2 meses desde la última vez». «No seas dramático», interrumpió Patricia levantándose. «Roberto habla contigo por teléfono. Hace 3 semanas que no llama. Papá, por favor». Roberto se levantó también, claramente incómodo. «Ya nos vamos. Gracias por la comida». Los niños protestaron, querían quedarse más tiempo, pero sus padres los apuraron hacia la puerta. En 5 minutos se habían ido. Me quedé solo en la sala mirando la mesa todavía puesta, los platos medio llenos.
Había preparado suficiente paella para que llevaran a casa como siempre hacía, pero se fueron tan rápido que no tuve tiempo de ofrecérsela. Comencé a recoger la mesa moviendo los platos mecánicamente hacia la cocina. Cada uno pesaba como piedra en mis manos. El flan seguía en la nevera intacto. Los niños ni siquiera lo habían probado. Lavé los platos en silencio. El agua caliente corría sobre mis manos, pero no sentía nada. Mi mente repetía una y otra vez las palabras que había escuchado. Es el momento perfecto. Está solo vulnerable. No sospecha nada. Esa noche me senté en el sofá en la oscuridad mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en las paredes. Esta sala había visto tantas cosas. Las primeras navidades de Roberto, sus fiestas de cumpleaños con amigos corriendo por todos lados, las tardes de domingo viendo fútbol juntos. Las conversaciones profundas durante las madrugadas cuando era adolescente y tenía problemas. Ahora solo quedaba silencio y sombras. Miré las paredes que yo mismo había pintado, el suelo que había instalado, las ventanas que había colocado. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas digitales, mi sudor, mis sueños. Esta no era solo una casa. Era el monumento a toda una vida de trabajo, el legado que quería dejar a mi hijo. Y él quería venderla. Me levanté y caminé por la casa tocando las paredes como si me despidiera. Entré a la habitación que había sido de Roberto. Sus trofeos de fútbol infantil todavía estaban en el estante. Los pósters que pegó de adolescente, ahora amarillentos, aún colgaban de las paredes. Su cama individual, donde lo arropé miles de noches, seguía en el mismo lugar. «¿Qué te pasó, hijo?», pregunté al aire. «¿Cuándo te perdí?». Luego fui a mi habitación, la que compartí con María durante 40 años. Su lado de la cama seguía intacto. Su mesita de noche con sus libros favoritos. Su cepillo en el tocador todavía con algunos de sus cabellos grises. Su perfume en el estante que yo abría a veces solo para olerlo y sentirla cerca. Me acosté en la cama mirando el techo. Las grietas familiares, el ventilador que instalé hace 20 años, la lámpara que elegimos juntos en aquel mercadillo. Todo me hablaba de una vida vivida, de amor compartido, de familia. Pero algo había cambiado. En las últimas semanas había notado cosas extrañas. Roberto había venido solo 2 veces, siempre con prisa, siempre con algún papel para que firmara. «Es para tu seguridad, papá. Para proteger tus bienes. No te preocupes, yo me encargo de todo». Yo había confiado. Había firmado sin leer, como el tonto que era. Porque era mi hijo, porque nunca pensé que él pudiera hacerme daño. También había notado que Patricia llamaba más seguido últimamente, siempre preguntando cosas extrañas. «¿Cómo está tu salud, Fernando? ¿Has pensado en actualizar tu testamento? ¿Tienes todos tus documentos en orden?». Preguntas que en su momento parecieron preocupación, pero que ahora repasándolas sonaban a otra cosa. Y estaban las visitas del notario. Hace 2 meses Roberto me había llevado a la oficina de un notario. Solo para actualizar algunos papeles, papá. Rutina legal. Yo había firmado lo que me pusieron delante confiando en que mi hijo velaba por mis intereses. ¿Qué había firmado realmente? El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando finalmente cerré los ojos. Pero no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban en mi mente como campanas de advertencia que había llegado demasiado tarde para escuchar. No sospecha nada, pero ahora sí sospechaba. Ahora mis ojos estaban abiertos. Y aunque no sabía exactamente qué venía, aunque no podía imaginar que 3 semanas después estaría en la calle con mis pertenencias en bolsas de basura, algo en mi interior ya se estaba preparando. El instinto de supervivencia, ese que nunca muere por mucho que uno envejezca, comenzaba a despertar. De pronto, mi hijo dejó caer el tenedor sobre el plato. El sonido metálico resonó en el comedor como un disparo. Fue 2 semanas después de aquel domingo de la paella, un martes por la tarde, que jamás olvidaré. Roberto había llegado sin avisar, acompañado de Patricia y un hombre que no conocía, trajeado con maletín de cuero negro. «Papá, tenemos que hablar», dijo Roberto, pero su voz no era la de una conversación. Era la voz de alguien que ya había tomado una decisión. «Claro, hijo. ¿Quieren un café? Acabo de hacer», ofrecí tratando de mantener la normalidad. «No necesitamos café».
Interrumpió Patricia sentándose en el sofá sin esperar invitación. Necesitamos que entiendas la situación. El hombre está su hombre. Traje abrió su maletín y sacó varios documentos. Los colocó sobre la mesa de centro con movimientos precisos ensayados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Señor Gutiérrez, comenzó el hombre con voz profesional desprovista de emoción. Soy el abogado Martínez. Vengo en representación de su hijo Roberto. Como usted recordará, hace 2 meses, firmó usted una escritura de traspaso de propiedad. ¿Qué? Las palabras salieron de mi boca como un susurro. Papá, no te hagas el sorprendido. Roberto se levantó caminando por la sala con las manos en los bolsillos. Firmaste los papeles. Esta casa es mía ahora. Legalmente, legítimamente mía. Pero me dijiste que era para protegerla, para que no hubiera problemas si me pasaba algo. Y lo protegimos, papá. La protegimos poniéndola a mi nombre. Así nadie puede quitárnosla. Es parte del patrimonio familiar. Quitárnosla. ¿Quién iba a quitárnosla? Mi voz empezaba a temblar. Yo construí esta casa. Yo pagué cada ladrillo. Patricia se rió. Fue una risa corta despectiva. Eso fue hace 30 años, Fernando. Las cosas cambian. Los hijos crecen, tienen sus propias familias, necesitan recursos. No entiendo qué tiene que ver eso con... Lo que tiene que ver. Roberto se giró hacia mí, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. Algo que me heló la sangre. Es que esta casa vale mucho dinero. Dinero que necesitamos. Tenemos deudas, papá. Deudas grandes. Deudas. Pero si trabajas en una buena empresa tienes un buen sueldo. ¡No es suficiente!, gritó, y yo retrocedí un paso. Nunca había visto a mi hijo gritar así. ¿Sabes lo que cuesta mantener a una familia hoy? El colegio privado de los niños. El coche. Las vacaciones. La ropa. Los restaurantes. El gimnasio de Patricia. Yo no sabía que... Claro que no sabías. Porque tú vives aquí solo en esta casa enorme gastando luz, agua, calefacción como si fueras un rey. Mientras nosotros nos ahogamos en gastos. El abogado carraspeó. Señor Gutiérrez, la situación legal es clara. La propiedad ha sido transferida. Mi cliente tiene derecho a disponer de ella como considere conveniente. Disponer. ¿Qué significa disponer? Mi voz sonaba pequeña, asustada. Significa que vamos a vender la casa, dijo Patricia mirándose las uñas con indiferencia. Ya tenemos un comprador interesado. Una familia joven con dinero. Pagarán bien. No pueden hacer eso. Esta es mi casa. Aquí viví con María. Aquí criamos a Roberto. Aquí están todos mis recuerdos. Los recuerdos no pagan facturas, papá. Roberto se acercó su rostro a centímetros del mío. Pude oler su colonia cara ver la frialdad en sus ojos. Ya es hora de que dejes de vivir en el pasado. Mamá está muerta. Tú estás viejo. Y nosotros necesitamos ese dinero. Y yo, ¿dónde voy a vivir yo? Ese es tu problema. Patricia se levantó alisando su falda. Tienes tu pensión. Puedes alquilar un apartamento pequeño. O mejor aún, hay residencias muy buenas para personas de tu edad. Lugares donde estarás cuidado, donde no tendrás que preocuparte por nada. Residencias. ¿Quieres meterme en un asilo? No seas dramático, Fernando. Son centros modernos con actividades con gente de tu edad. Estarías mejor que aquí solo hablando con las paredes. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. Roberto, hijo, por favor. Esta casa es todo lo que tengo. Es todo lo que queda de tu madre, de nuestra vida juntos. Ya basta de sentimentalismos. Roberto apartó la mirada incapaz de enfrentar mis ojos llorosos. La decisión está tomada. El abogado Martínez se encargará de los trámites. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. ¡30 días! Pero eso es imposible. No puedo encontrar un lugar, mudarme en solo 30 días. Pues deberías empezar a buscar ya, dijo Patricia caminando hacia la puerta. Espera. Levanté las manos tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera hacerlos recapacitar. ¿Y los niños? Diego y Sofía, ¿qué les van a decir?
Ellos aman a su abuelo, aman venir aquí. Roberto se detuvo. Por un momento, solo un momento, vi un destello de duda en su rostro. Pero Patricia le puso la mano en el hombro. Los niños se adaptarán, dijo ella con firmeza. Y francamente es mejor que no pasen tanto tiempo con gente mayor que vive en el pasado. Necesitan modelos más actuales, más exitosos. Esas palabras fueron como una bofetada. Modelos más exitosos. Yo trabajé toda mi vida para darle todo a Roberto, para que él tuviera oportunidades. Sí, ya conocemos la historia. Patricia puso los ojos en blanco. El mártir que se sacrificó. Pero eso fue tu elección, Fernando. Nadie te obligó. Y ahora es momento de que Roberto piense en su propia familia. Yo soy su familia. No, dijo Roberto, y esa única palabra fue como un cuchillo en el corazón. Ya no. Mi familia son Patricia y mis hijos. Tú eres solo mi padre. Y los padres no duran para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé ahí de pie en medio de mi sala mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Y en cierto modo lo era. Este hombre frío, calculador, cruel, no era el niño que yo había criado. 30 días, papá, repitió Roberto ya en la puerta. No hagas esto más difícil de lo necesario. Es por tu bien también. A tu edad no deberías estar cargando con una casa tan grande. Se fueron. El abogado dejó sus tarjetas sobre la mesa junto con varios documentos que no tuve fuerzas para leer. Me quedé solo en el silencio absoluto sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. 3 días después, un jueves por la mañana, desperté con el sonido de la puerta principal abriéndose. Eran las 7 de la mañana. Bajé las escaleras en pijama asustado pensando que eran ladrones. Era Roberto. Y no estaba solo. 3 hombres corpulentos con overoles azules entraron tras él cargando cajas vacías y cinta de embalar. ¿Qué está pasando?, pregunté todavía medio dormido. Buenos días, papá. Roberto sonaba casi alegre como si esto fuera perfectamente normal. Como no has empezado allá a empacar, pensé en ayudarte. Estos señores van a empacar tus cosas, solo lo esencial, por supuesto. No puedes llevar todo. Ahora ya me dijiste que tenía 30 días. Cambio de planes. El comprador quiere mudarse en 2 semanas, así que tienes que irte hoy. Hoy, pero eso es una locura. No tengo dónde ir, no he encontrado nada. Deberías haber buscado más rápido. Roberto hizo una señal a los hombres, que comenzaron a subir las escaleras. No, esperen. Corrí tras ellos, pero Roberto me agarró del brazo. No hagas una escena, papá. Esto ya es bastante difícil. Difícil para ti. Difícil para ti. Mi voz se quebró en un sollozo. Me estás echando de mi casa, de la casa que yo construí. Y tú dices que es difícil para ti. Estás siendo dramático. Mírate, he buscado una habitación en una pensión. No es gran cosa, pero es algo. Puedes quedarte ahí mientras encuentras algo permanente. Una pensión. ¿Me estás mandando a una pensión? ¿Es eso o la calle, papá? Tú decides. Subí corriendo las escaleras. Los hombres ya estaban en mi habitación metiendo mi ropa en cajas sin cuidado alguno. Uno de ellos tenía en las manos la fotografía de mi boda con María, a punto de envolverla en papel de periódico. No. Eso no, con cuidado. Le arrebaté la fotografía abrazándola contra mi pecho. El hombre se encogió de hombros y continuó con otras cosas. Vi cómo metían mi vida en cajas. Los libros que María y yo coleccionamos durante años. La ropa que ella me había comprado. Las cartas que nos escribimos cuando éramos novios. Todo metido en cajas de cartón, como si no valiera nada. ¿Y los muebles?, pregunté. La cama de María. El sofá. La mesa del comedor. Eso se queda, dijo Roberto desde la puerta. El comprador los quiere. Además, en una pensión no necesitas muebles. Pero son míos. Son nuestros. Esa cama era solo una cama, papá. Y ese sofá está viejo, gastado. Vamos, no te aferres a cosas materiales. No eras así. No era así. Tenía razón. Nunca me había importado mucho lo material. Pero estos no eran objetos. Eran pedazos de mi vida, de mi historia con María. Cada mueble tenía una historia.
la mesa donde cenamos juntos durante 40 años, el sofá donde nos sentábamos a ver la televisión ella acurrucada contra mí, la cama donde habíamos amado, reído, llorado, donde habían nacido nuestros sueños. Y todo se quedaba para un extraño. Para las 11 de la mañana todas mis pertenencias estaban en 8 cajas de cartón. 68 años de vida reducidos a 8 cajas. Los hombres las bajaron y las pusieron en la acera junto a la puerta. «Bien, eso es todo», dijo Roberto quitándose las manos como si se hubiera sacudido el polvo. «Llamaré a un taxi para que te lleve a la pensión, Roberto». Lo agarré del brazo desesperado por una última oportunidad. «Por favor, hijo, no hagas esto. Podemos encontrar otra solución. Puedo ayudarte con tus deudas, podemos vender otras cosas, pero no la casa. Por favor, no la casa». Me miró con una mezcla de impaciencia y algo que podría haber sido lástima. «Ya te dije que no, papá. La casa se vende. Punto final. Pero soy tu padre. Te cambié los pañales, te enseñé a caminar, te llevé en hombros. Te curé cuando estabas enfermo. Y yo te lo agradezco. De verdad. Pero eso no cambia nada. La vida es así, papá. Los hijos crecen y siguen adelante. Es hora de que tú también lo hagas». Patricia apareció entonces saliendo de la casa con una bolsa en la mano. Dentro reconocí las joyas de María. Su collar de perlas, los aretes que le regalé en nuestro 10º aniversario, su reloj de oro. Eso es de María, dije señalando la bolsa. Si bueno es oro y perlas reales, vale algo. Lo venderemos también. Patricia metió la bolsa en su coche sin siquiera mirarme. No. Eso no, Roberto, eso era de tu madre. Iba a ser para Sofía cuando creciera para que tuviera algo de su abuela. Sofía tendrá otras cosas, dijo Roberto tajante. Necesitamos el dinero ahora, no en 10 años. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre dramático, no grité ni lloré más. Fue algo más profundo, más silencioso. Fue el momento en que entendí que había perdido a mi hijo para siempre. Que el niño que yo había criado estaba muerto y en su lugar había un extraño con su cara. «¿Hay algo más?», dijo Roberto sacando un papel de su bolsillo. «Tu pensión. Como te dije, necesito que se deposite en mi cuenta. Yo te daré una cantidad mensual para tus gastos, pero es mejor que yo la administre. A tu edad no deberías estar manejando dinero. Mi pensión. También quieres mi pensión. No seas dramático. Te daré dinero para comida y necesidades básicas. Pero el resto... Bueno, tengo gastos, papá. Los niños, la casa nueva que vamos a comprar, el coche de Patricia que necesita reparación. Eso es todo lo que tengo, Roberto. Es todo lo que me queda para vivir. ¿Y vivirás? Solo que de manera más modesta». El taxi llegó. El conductor, un hombre mayor con cara de cansancio, me miró con compasión cuando vio las cajas. «¿Va a mudarse, abuelo?», preguntó con amabilidad. Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. «Sí, mi padre va a una residencia, una muy bonita, con jardines y todo. No es una residencia, es una pensión», dije en voz baja, pero nadie me escuchó. Entre el taxista y yo cargamos las 8 cajas en el maletero y el asiento trasero. Roberto observaba con los brazos cruzados sin ayudar. Patricia estaba en su coche revisando su teléfono completamente desinteresada. Antes de entrar al taxi me volví a mirar la casa una última vez. Las ventanas que yo había instalado. La puerta que había pintado cada 3 años. El pequeño jardín donde María plantaba rosas cada primavera. El techo que había reparado después de aquella tormenta terrible del 98. Mi casa. Mi hogar, mi vida. «Adiós, papá», dijo Roberto, pero no se acercó a abrazarme. «Te llamaré para darte la dirección donde enviar los documentos de la pensión». Entré al taxi. El conductor arrancó. Mientras nos alejábamos, vi en el espejo retrovisor cómo Roberto entraba de nuevo a la casa. Mi casa. Su casa ahora. No lloré durante el trayecto. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío inmenso, un agujero negro, donde antes había estado mi corazón. «¿Sabe qué, abuelo?», dijo el taxista después de un rato. «Yo tengo 3 hijos, y le juro que nunca jamás les haría algo así a mi padre. Eso que vi ahí atrás, eso no está bien.
No, susurré mirando por la ventana las calles de Madrid pasar. No está bien. Pero lo que ellos no sabían, lo que Roberto y Patricia jamás imaginaron, era que yo no era el viejo tonto que pensaban. Que había algo que no habían considerado. Un detalle pequeño pero crucial que cambiaría todo. Esa noche no dormí. La pensión era un lugar triste con paredes delgadas y olor a humedad. Podía escuchar a los otros inquilinos toses, pasos, discusiones apagadas. Mi habitación era pequeña, apenas cabía una cama individual, un armario viejo y una mesita. Nada más. Las 8 cajas con mis pertenencias estaban apiladas en una esquina como testigos mudos de mi caída. Me senté en el borde de la cama. El colchón era duro e incómodo. Nada que ver con mi cama, con la cama que había compartido con María durante 40 años. Miré el reloj. Las 2 de la madrugada. Afuera las luces de neón de un bar parpadeaban proyectando sombras rojas en las paredes desnudas. Repetí cada palabra de Roberto en mi mente. Cada una era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Ya no eres mi familia. Eres solo mi padre. Los padres no duran para siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente dejé de ser importante para mi hijo? ¿Fue gradual como el agua que erosiona la piedra? ¿O hubo un momento específico en que dejé de existir para él como persona y me convertí en un obstáculo? Me levanté y caminé los 3 pasos que me permitía la habitación. 3 pasos de ida, 3 de vuelta. Como un animal enjaulado. Abrí una de las cajas. Dentro estaba la fotografía de Roberto a los 5 años. Su primer día de escuela. Lo recordaba perfectamente. Había llorado aferrado a mi pierna sin querer entrar. Yo me había arrodillado a su altura y le había dicho: los hombres valientes enfrentan sus miedos, hijo. Y tú eres el más valiente que conozco. Había dejado de llorar, me había abrazado fuerte y había entrado a esa escuela con la cabeza en alto. ¿Dónde quedó ese niño valiente? ¿Dónde quedó el niño que me abrazaba? Seguí buscando en las cajas. Encontré cartas. Las cartas que Roberto me escribió desde el campamento de verano cuando tenía 12 años. Las leí todas esa noche, una por una, bajo la luz pálida de la única bombilla de la habitación. Querido papá, te extraño mucho. Aquí la comida no es como la tuya. Los otros niños son simpáticos, pero ninguno es tan bueno como tú. ¿Cuándo vienes a visitarme? Te quiero, Roberto. Papá, hoy gané una medalla en natación. Ojalá hubieras estado aquí para verme. La guardaré para enseñártela. Eres mi héroe. Papá, solo faltan 3 días para volver a casa. No veo la hora de abrazarte. Lágrimas cayeron sobre el papel amarillento manchando la tinta de hace décadas. Este niño que me extrañaba, que me llamaba su héroe, que contaba los días para verme. ¿Cómo se convirtió en el hombre que me tiró a la calle? Cerré los ojos, pero las imágenes seguían viniendo. Roberto a los 8 años cuando se rompió el brazo jugando fútbol. Había corrido 20 cuadras cargándolo hasta el hospital, sin importarme el dolor de mi propia espalda. Me quedé toda la noche en la silla junto a su cama velando su sueño. Roberto a los 15, cuando suspendió matemáticas. En lugar de castigarlo, me senté con él cada noche durante 2 meses ayudándolo a estudiar, aunque yo apenas entendía esos números y ecuaciones. Pero aprendí junto con él solo para poder ayudarlo. Roberto a los 18, cuando su primera novia lo dejó. Lloró en mis brazos como cuando era niño. Le dije que el amor duele, pero que el tiempo cura. Que era joven, que vendrían más amores. Y estuve ahí escuchándolo hasta que se durmió en el sofá de la sala. Roberto a los 23, el día de su graduación universitaria. Me abrazó en el estrado delante de todos y dijo en el micrófono: esto es por mi padre que trabajó doble turno para que yo pudiera estudiar. Te amo, papá. ¿Qué pasó con ese Roberto? ¿Dónde se fue? Me arrodillé junto a las cajas buscando algo, cualquier cosa que me explicara este cambio. Encontré un álbum de fotos. Lo abrí con manos temblorosas. Ahí estaba María, joven y hermosa, sosteniendo a Roberto recién nacido. Su sonrisa iluminaba la fotografía. Nuestro milagro, había dicho ese día. Habíamos esperado 7 años para tener un hijo. 7 años de intentos, de decepciones, de pruebas médicas. Y cuando finalmente llegó Roberto, pensamos que Dios nos había bendecido. ¿Bendecido o maldecido? No. No podía pensar así. Roberto era mi hijo.
Lo había sido, lo sería siempre. Algo había pasado, algo lo había cambiado. Patricia. Sí, Patricia había sido la serpiente que envenenó su corazón. Pero era justo culpar solo a ella. Roberto era un adulto. Tomó sus propias decisiones. Eligió su camino. Y ese camino no me incluía. La madrugada avanzaba y yo seguía despierto sentado en el suelo de esa habitación miserable rodeado de los restos de mi vida. Cada objeto en esas cajas era un recordatorio de todo lo que había perdido. María. Susurré en la oscuridad. ¿Qué hago? Dime qué hago. Pero María no estaba. María se había ido hace 3 años, llevándose consigo la luz de esta casa, dejándome solo para enfrentar la oscuridad. Recordé sus últimos días. El cáncer la había consumido rápidamente, sin piedad. En sus últimos momentos de lucidez, me había tomado la mano. Cuídate, Fernando. Prométeme que te cuidarás. No confíes ciegamente. Incluso la familia. Incluso Roberto. No había terminado la frase. Se había quedado dormida y nunca despertó. Durante meses me pregunté qué había querido decir. Ahora lo sabía. María lo había visto. Había visto lo que yo me negaba a ver, que nuestro hijo no era quien creíamos. Me había advertido. Había intentado decirme algo, y yo no escuché. El peso de la culpa se sumó al dolor. No solo había perdido mi casa, mi dignidad. También había fallado en escuchar a mi esposa, en ver las señales que ella vio y ya había visto. Me puse de pie y me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. Un viejo me devolvía la mirada, pelo gris, arrugas profundas, ojos cansados. ¿Cuándo me había vuelto tan viejo? ¿Cuándo dejé de ser el hombre fuerte que construía casas y cargaba a su hijo en hombros? Eres un viejo inútil, me dije repitiendo las palabras de Roberto. Y por un terrible momento, lo creí. Pero entonces algo cambió. Fue sutil al principio, como una chispa en la oscuridad. Un pensamiento. Un recuerdo, no de Roberto, sino de mi padre. Mi padre había sido un hombre duro, curtido por años de trabajo en el campo. Recordé una vez, cuando yo tenía 10 años, un vecino había intentado quitarnos parte de nuestra tierra. Le había ofrecido dinero a mi padre, luego lo había amenazado. Luego había intentado falsificar documentos. Mi padre no se rindió. No lloró. No se derrumbó. Se plantó firme y luchó. Fue a cada oficina necesaria, habló con cada abogado, presentó cada prueba. Le tomó 2 años, pero ganó. Hijo, me había dicho después, nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Y si lo pierdes, nunca dejes que te quiten tu dignidad. Porque eso nunca pueden quitártelo a menos que tú lo permitas. Dignidad. Me enderecé frente al espejo. Sí era viejo. Sí había perdido mi casa. Pero había perdido mi dignidad solo si yo lo permitía. Abrí otra caja y busqué algo específico. Lo encontré en el fondo, envuelto en una bolsa de plástico, los documentos que Roberto me había hecho firmar hace 2 meses. Los había guardado no porque desconfiara entonces, sino por costumbre. Siempre guardé copias de todo lo importante. Los seguí y comencé a leerlos bajo la luz. Eran las 3 de la mañana, pero ya no tenía sueño. La adrenalina corría por mis venas. Escritura de traspaso de propiedad. Fecha 15 de agosto. Firmantes Fernando Gutiérrez y Roberto Gutiérrez. Testigos. Esperé. Leí cada línea, cada cláusula, cada letra pequeña. Y entonces lo vi. Un error. Un pequeño, minúsculo, hermoso error. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Releí la sección 3 veces para estar seguro. Sí, ahí estaba. En la prisa por hacerme firmar, en su exceso de confianza, habían cometido un error técnico. No era abogado, pero había trabajado en construcción toda mi vida. Había firmado cientos de contratos. Conocía la importancia de los detalles legales. Y este documento tenía un defecto. ¿Sería suficiente? Podría invalidar el traspaso. Necesitaba un abogado. Un verdadero abogado, no el títere que Roberto había traído. Pero ¿dónde encontraría uno? No tenía dinero. Roberto aún no había tomado control de mi pensión, pero pronto lo haría. Y aunque la tuviera, era una cantidad ridícula.
Seguí buscando en las cajas. Debía haber algo más, algún otro documento, alguna prueba de que esta casa era mía, que yo la había construido, que había pagos recibos. Encontré una carpeta vieja. Dentro había facturas de hace 30 años. Compra de materiales de construcción, permisos municipales, planos originales firmados por mí, fotografías del terreno vacío, luego con los cimientos, luego con las paredes levantándose. Evidencia. Tenía evidencia de que yo había construido esa casa con mis propias manos, pero serviría de algo ahora que había firmado el traspaso. El cansancio finalmente me venció cerca del amanecer. Me recosté en la cama sin desnudarme, abrazando la carpeta con documentos contra mi pecho. Pero incluso entonces, mi mente no descansaba. Soñé con María. Estábamos en nuestra cocina, la de nuestra casa, y ella preparaba café como siempre hacía. Se volvió hacia mí y sonrió. No te rindas, mi amor. Nunca te rendiste ante nada. ¿Por qué empezarías ahora? Pero estoy cansado, María. Tan cansado. Lo sé. Pero aún no es hora de descansar. Hay algo que debes hacer primero, algo importante. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Ella se acercó y puso su mano en mi mejilla, ese gesto tan familiar que me hacía sentir amado. Defiéndete, no por la casa, no por el dinero. Por ti, por tu dignidad, por demostrar que los viejos no somos inútiles, que tenemos valor, que merecemos respeto. Desperté con lágrimas en las mejillas. La luz del amanecer entraba por la ventana sucia. Eran las 6 de la mañana de un miércoles. Había pasado mi primera noche fuera de mi casa. La primera de muchas, tal vez. Me levanté, me lavé la cara en el pequeño lavabo de la habitación y me miré de nuevo en el espejo. No soy inútil, dije en voz alta. No soy un estorbo. Soy Fernando Gutiérrez. Construí esa casa, crié a ese hijo, y no voy a dejar que me pisen. Abrí la carpeta de nuevo y organicé los documentos. La escritura defectuosa, las facturas originales, las fotografías, los permisos. Formé una pila ordenada. Necesitaba ayuda. Necesitaba consejo. ¿Pero de quién, Mo? Entonces recordé. Don Ernesto. El notario que había trabajado conmigo cuando compré el terreno hace 30 años. Había sido su primer trabajo después de graduarse. Nos hicimos amigos a lo largo de los años. Venía a cenar a casa de vez en cuando. Fue al funeral de María. Seguiría ejerciendo, tendría casi 70 años ahora como yo. Busqué en mi teléfono viejo. Tenía su número guardado. Con manos temblorosas marqué. Sonó 3 veces. 4. Pensé que no contestaría. Diga. Don Ernesto, soy Fernando. Fernando Gutiérrez. Hubo una pausa. Luego, Fernando, Dios mío, hacía años que no sabía de ti. ¿Cómo estás? Y entonces, por primera vez, desde que todo comenzó, hablé. Le conté todo. Las palabras salieron como un torrente sin control. La visita de Roberto, los papeles firmados, la expulsión, la pensión. Todo. Don Ernesto escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo otra pausa larga. Fernando, dijo finalmente su voz seria. Trae esos documentos a mi oficina. Hoy. Ahora mismo si puedes. Creo que podemos hacer algo. Creo que tu hijo y esa mujer cometieron un error muy, muy grande. Colgué el teléfono y por primera vez en días sonreí. No era una sonrisa feliz. Era algo más oscuro, más determinado. Mi hijo había subestimado a su padre. Había pensado que yo era un viejo tonto fácil de manipular, fácil de descartar. Pero estaba a punto de aprender una lección que debí enseñarle hace años. Nunca jamás subestimes a un hombre que no tiene nada que perder. Pero al amanecer algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida de 68 años, es que las respuestas no llegan solas. Hay que ir a buscarlas. Y eso fue exactamente lo que hice. A las 9 de la mañana estaba frente al edificio donde don Ernesto tenía su despacho. Era un edificio antiguo en el centro de Madrid, con fachada de piedra y balcones de hierro forjado. Subí las escaleras lentamente, aferrando la carpeta con mis documentos como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era.
Don Ernesto me recibió personalmente en la puerta de su oficina. Había envejecido como todos, pero sus ojos seguían siendo agudos, inteligentes. Me abrazó fuerte. Fernando, amigo mío, déjame ver qué tenemos aquí. Nos sentamos en su escritorio de caoba. Extendí todos los documentos, la escritura de traspaso, las facturas originales, los permisos de construcción, las fotografías. Don Ernesto se puso sus gafas y comenzó a examinar cada papel con la meticulosidad de un cirujano. El silencio se extendió durante 20 minutos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el roce de los papeles. Mi corazón latía con fuerza. Finalmente, don Ernesto se quitó las gafas y me miró con una expresión que no pude descifrar. Fernando, esto es oro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu hijo y su abogado cometieron no uno, sino 3 errores graves en esta escritura. Puso el dedo sobre el documento. Primero, aquí en la cláusula quinta falta la descripción completa del inmueble. Los límites catastrales no coinciden. Segundo, los testigos. Uno de ellos es empleado del abogado. Eso es conflicto de interés. Y tercero, lo más importante. Se detuvo como saboreando el momento. ¿Qué es lo más importante? La fecha de tu firma y la del notario no coinciden. Hay una diferencia de 4 días. Eso invalida todo el documento. Legalmente esta escritura no tiene validez. Las palabras tardaron en procesarse en mi cerebro. Estoy diciendo que la casa sigue siendo tuya, Fernando. Legalmente, jurídicamente, absolutamente tuya. Sentí como si el aire volviera a mis pulmones, después de estar ahogándome. Pero ¿cómo pudieron cometer esos errores? Arrogancia, prisa. Pensaron que estaban tratando con un viejo que no sabía, que no revisaría, que no tendría los recursos para pelear. Don Ernesto sonrió. No te conocen bien, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Ahora vamos a jugar al ajedrez, Fernando, y vamos a ganar. Se levantó y caminó hacia una estantería llena de libros de leyes. Pero necesito que confíes en mí. Y que hagas exactamente lo que te diga. Confío en ti. Durante las siguientes 2 horas, don Ernesto me explicó el plan. Era brillante, meticuloso, y requería tiempo perfecto. Primero registraríamos una denuncia formal ante el registro de la propiedad, bloqueando cualquier transacción de la casa. Segundo, presentaríamos una demanda por fraude y coerción. Tercero, y esto era lo más satisfactorio, esperaríamos a que Roberto intentara cerrar la venta con su comprador. Cuando intente firmar la venta y descubra que la casa está bloqueada, que no puede hacer nada, que todo su plan se derrumba, ahí es cuando lo confrontaremos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si actuamos rápido, 3 días, tal vez 4. 3 días. Roberto me había dicho que el comprador quería mudarse en 2 semanas. Teníamos tiempo. Trabajamos toda la mañana. Don Ernesto preparó los documentos legales. Yo firmé donde me indicaba él. Hizo llamadas, envió correos electrónicos, movió los hilos de su experiencia de 40 años en derecho inmobiliario. Fernando, hay algo más que debes saber, dijo don Ernesto mientras esperábamos que la impresora escupiera los últimos formularios. Tu pensión. Dijiste que Roberto quiere que se deposite en su cuenta. Sí, no lo permitas. De hecho, necesitas ir al banco hoy mismo y cambiar la cuenta donde se deposita. Abre una nueva en otro banco, uno donde Roberto no tenga acceso. Porque si toma control de tu pensión, aunque recuperes la casa, estarás sin dinero para vivir. Tenía razón. Esa tarde fui al banco. La empleada, una mujer joven con sonrisa profesional, me atendió con paciencia mientras yo, con manos temblorosas, llenaba los formularios para abrir una nueva cuenta. ¿Estás seguro de que quieres cerrar la cuenta anterior?, preguntó. Completamente seguro. Transferí todo el dinero que me quedaba a la nueva cuenta. No era mucho, apenas 2 meses de pensión que había ahorrado, pero era mío. Y nadie me lo quitaría. Los siguientes 2 días fueron de preparación silenciosa. Me quedé en la pensión, pero ya no me sentía derrotado. Cada mañana me despertaba con propósito. Revisaba los documentos, hablaba con don Ernesto por teléfono, esperaba el momento. Roberto no llamó, ni una sola vez. No preguntó cómo estaba, si tenía comida, si necesitaba algo. Nada. Para él yo ya no existía, pero yo sí existía. Y estaba a punto de recordárselo.
El viernes por la mañana, don Ernesto me llamó. Ya está. El registro de la propiedad ha bloqueado la casa. Y tengo noticias. Roberto intentó ir ayer al notario para cerrar la venta. No pudo. El notario le informó que hay una impugnación legal pendiente. ¿Cómo reaccionó? Según me contó el notario, estalló. Gritó, amenazó con demandar, culpó a todo el mundo. Pero no puede hacer nada. La casa está bloqueada hasta que se resuelva el litigio. Y Patricia. Ella estaba con él. Aparentemente se puso pálida y salió corriendo del despacho. Creo que están empezando a entender que las cosas no van según su plan. Sonreí. Era una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. ¿Cuándo lo confrontamos?, pregunté. Hoy, esta tarde. He citado a Roberto y a su abogado en mi oficina a las 5. Les dije que era para resolver el malentendido amigablemente. Vendrán. A las 4:30 estaba en la oficina de don Ernesto. Me había puesto mi mejor traje, el que usaba para ocasiones especiales. Estaba nervioso, no lo negaré. Pero era un nerviosismo diferente. No era miedo. Era anticipación. A las 5 en punto llegaron. Roberto entró primero, seguido de Patricia y el abogado Martínez. Cuando me vieron sentado en la oficina, Roberto se detuvo en seco. ¿Qué hace él aquí?, preguntó señalándome como si fuera un extraño. Siéntense, por favor, dijo don Ernesto con voz tranquila pero autoritaria. No voy a sentarme en ningún lado hasta que me expliquen qué está pasando. ¿Por qué está bloqueada la casa? ¿Por qué no puedo venderla? Don Ernesto se reclinó en su silla completamente calmado. Porque la casa no es tuya, Roberto. ¿Qué? Claro que es mía, mi padre firmó la escritura de traspaso. Tengo los papeles. Tienes papeles inválidos. Don Ernesto empujó una copia de la escritura a través del escritorio. Papeles con errores legales graves que invalidan completamente la transacción. El abogado Martínez tomó el documento y comenzó a leerlo. Su cara perdió color progresivamente. Esto no puede ser, murmuró. Poco. Patricia le arrebató el papel. ¿Qué dice? Dice que cometimos errores que invalidan la escritura. Arréglalo, gritó Patricia. Para eso te pagamos. No se puede arreglar, intervino don Ernesto. El daño está hecho. La escritura es nula. La casa permanece a nombre de Fernando Gutiérrez. Roberto se volvió hacia mí, su rostro contorsionado en rabia. Tú hiciste esto, viejo maldito. Cuida tu lengua, interrumpió don Ernesto, su voz cortante como un látigo. Estás en mi oficina y hablarás con respeto. ¿Respeto? ¿Él me habla de respeto? Roberto se rió, pero era una risa histérica. Nos debe respeto a nosotros. Somos su familia. Tiene la obligación de ayudarnos. Me levanté lentamente. Todos se callaron. Miré a mi hijo a los ojos. Ya no sentía dolor. Sentía algo más fuerte, decepción y extrañamente paz. Roberto, dije con voz calmada, yo te di todo. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños para que tú tuvieras una vida mejor. Trabajé doble turno para pagarte la universidad. Construí esa casa con mis propias manos pensando que algún día sería tuya cuando yo ya no estuviera. Cuando murieras de viejo como debería ser natural. Papá, no he terminado. Mi voz se hizo más firme. Pero tú decidiste que no podías esperar. Decidiste que yo era un estorbo. Me echaste a la calle. Tiraste mis pertenencias como basura. Intentaste quitarme mi pensión. Y lo peor de todo, lo hiciste sin un ápice de remordimiento. Patricia intentó intervenir. Fernando entiende que... No. Levanté la mano. ¿No hay nada que entender? Ustedes planearon esto. Lo ejecutaron fríamente. Y habrían salido con la suya si no hubieran sido tan arrogantes como para cometer errores. Roberto se dejó caer en una silla, su rostro entre las manos. Don Ernesto puso una carpeta sobre el escritorio. Esto es una orden de restricción temporal. Roberto, no puedes acercarte a la propiedad. Cualquier intento de entrada será considerado allanamiento. También hemos presentado una demanda por intento de fraude y coerción contra persona mayor. ¿Demanda? Roberto levantó la cabeza bruscamente. Me estás demandando. No es personal, mentí porque sí era personal, es legal. El abogado Martínez se levantó. Señor Gutiérrez, don Ernesto, tal vez podamos llegar a un acuerdo.
Evitar los tribunales, una compensación. No hay acuerdo posible, dijo don Ernesto. Fernando recupera su casa. Fin de la historia. Patricia estalló entonces. Toda su compostura elegante se evaporó. Esto es ridículo. Eres un viejo egoísta. No necesitas esa casa tan grande. Nosotros tenemos hijos gastos una vida. Tú solo estás solo esperando morirte. Sus palabras debieron dolerme, pero ya no tenían poder sobre mí. Tienen razón en algo, dije. Estoy solo. Pero eso no les da derecho a mi casa ni a mi vida. Y sobre esperar morirme, sonreí. Lamento decepcionarlos, pero planeo vivir muchos años más. Me acerqué a Roberto. Él evitó mi mirada. Hijo, tuviste una oportunidad de hacer las cosas bien. Pudiste hablarme, explicarme tu situación. Tal vez hubiera podido ayudarte de otra manera. Pero elegiste la traición. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Saqué de mi bolsillo un sobre. Dentro había una fotografía Roberto a los 5 años. El día de su primera comunión sonriendo con su traje blanco tomado de mi mano. Este era mi hijo, dije poniendo la foto sobre el escritorio. El niño que amé más que a mi vida. Pero ese niño ya no existe. ¿Y el hombre en quien se convirtió? No es alguien que yo reconozca. Me dirigí hacia la puerta. Don Ernesto me siguió. Los documentos de restitución de propiedad estarán listos el lunes, dijo don Ernesto. Para el miércoles Fernando podrá volver a su casa. Antes de salir me volví una última vez. Roberto lloraba en silencio, Patricia lo consolaba mecánicamente. El abogado guardaba sus papeles inútiles. Una cosa más, dije. Las joyas de María. Las que se llevaron. Las quiero de vuelta. Son para Sofía como siempre debió ser. Tienen hasta el lunes para devolverlas. No esperé respuesta. Salí de esa oficina con la espalda recta y la cabeza en alto. En la calle el sol de octubre brillaba cálido. Don Ernesto me puso la mano en el hombro. Lo hiciste bien, amigo. Hice lo correcto. Hiciste lo necesario. Defendiste tu dignidad. Eso siempre es correcto. Esa noche en mi pequeña habitación de la pensión, dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con María otra vez. Esta vez solo sonreía orgullosa. En 3 días volvería a mi casa, a mi hogar. Y aunque había perdido a mi hijo, había recuperado algo más importante, me había recuperado a mí mismo. Esa fue la última vez que lo vi como mi hijo. No como el niño que había sido, sino como la lección más dura de mi vida. El miércoles por la mañana, tal como había prometido don Ernesto, volví a mi casa. Llevaba conmigo solo las 8 cajas que contenían mi vida, pero caminaba con una dignidad que había recuperado. La cerradura había sido cambiada, por supuesto. Roberto se había asegurado de eso. Pero don Ernesto había conseguido una orden judicial, y un cerrajero me esperaba en la puerta acompañado de un agente de policía, como testigo de que todo se hacía legalmente. ¿Es usted el señor Fernando Gutiérrez?, preguntó el oficial. Sí lo soy. Tengo órdenes de garantizar su acceso seguro a la propiedad. Está listo, asentí. El cerrajero trabajó rápido. En 5 minutos, la puerta se abrió. Entré a mi casa como si fuera la primera vez. Todo estaba igual y diferente a la vez. Los muebles seguían ahí, pero habían sido movidos. Había cajas apiladas en las esquinas preparadas para una mudanza que nunca sucedería. En la cocina, platos sucios en el fregadero. En la sala, papeles esparcidos, folletos de agencias inmobiliarias, calculadoras, con números de una venta que jamás se concretaría. Caminé lentamente por cada habitación. Mi dormitorio, donde la cama de María seguía intacta. El cuarto que había sido de Roberto, ahora usado como almacén temporal. El baño con sus azulejos que yo mismo había colocado. Cada rincón me hablaba, me reconocía, me daba la bienvenida de vuelta. Me senté en el sofá el mismo donde Roberto me había dado la noticia de su traición. Pero ahora el peso era diferente. No era el peso de la derrota, sino el de la victoria. Una victoria amarga, sí, pero victoria al fin. El timbre sonó. Era don Ernesto con más papeles. Todo está en orden, Fernando. La casa está oficialmente a tu nombre otra vez. Y he traído algo más. Sacó una bolsa de terciopelo. Las joyas de María. ¿Las devolvieron?
Las enviaron esta mañana por mensajero, sin notas, sin disculpas, solo las joyas. Tomé el collar de perlas entre mis dedos. Podía imaginar a María usándolo en nuestro aniversario, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Algún día se las daré a Sofía, cuando sea mayor, si ella quiere conocerme todavía. ¿Has sabido algo de Roberto? Nada. Y no espero saber, él tomó su decisión, yo tomé la mía. Don Ernesto se quedó un rato más, tomamos café, hablamos de cosas triviales. Cuando se fue me quedé solo en mi casa, pero era una soledad diferente a la de antes. Era una soledad elegida digna. Los días siguientes fueron de readaptación. Limpié la casa de arriba abajo, borrando cualquier rastro de la presencia de Roberto y Patricia. Las cajas que ellos habían empacado, las abrí y doné su contenido. No quería nada que me recordara esos días. Una tarde, 2 semanas después de recuperar mi casa, el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré con mi nieto Diego. Estaba solo con su mochila escolar, mirándome con ojos asustados y esperanzados a la vez. «Abuelo, ¿puedo pasar?» Lo abracé tan fuerte que probablemente le hice daño, pero no me importó. Siempre puedes pasar, campeón. Entramos. Le preparé chocolate caliente y galletas como hacía antes. Nos sentamos a la mesa de la cocina. «Mamá no sabe que estoy aquí», dijo Diego, su voz pequeña. «Papá tampoco. Dijeron que no podía verte más que habías hecho cosas malas. ¿Y tú qué piensas?» Diego me miró con esos ojos de 9 años que ya habían visto demasiado. «Yo creo que papá es quien hizo cosas malas. Los escuché pelear. Papá le gritaba a mamá que por su culpa habían perdido la casa. Mamá lloraba. Y yo solo quería verte». Mi corazón se partió y se sanó al mismo tiempo. No sé qué pasará entre tu papá y yo, Diego. Pero quiero que sepas algo, nada de esto es tu culpa. Y yo siempre seré tu abuelo. Siempre estaré aquí si me necesitas. Aunque papá se enoje. Diego me abrazó. Olía a jabón de colegio y a inocencia. En ese momento supe que aunque había perdido a mi hijo, no había perdido todo. Quedaba esperanza en esta siguiente generación. «Tengo que irme antes de que noten que no fui directo a casa», dijo Diego después de un rato. «Ve, pero ven cuando puedas. La puerta siempre estará abierta». Lo vi alejarse por la calle, su mochila rebotando en su espalda. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Han pasado 6 meses desde todo aquello. 6 meses en los que mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. Roberto nunca llamó. Nunca se disculpó. Según me contó don Ernesto, él y Patricia tuvieron que vender su coche para pagar las deudas. Se mudaron a un apartamento más pequeño. Su matrimonio, al parecer, no está en su mejor momento. No siento alegría por su sufrimiento. Pero tampoco siento culpa. Cada uno cosecha lo que siembra. Diego viene a visitarme una vez por semana, a escondidas al principio. Pero ahora sus padres lo saben. Y aunque no les gusta, lo permiten. Creo que Roberto se da cuenta de que prohibírselo solo alejaría más a su hijo. Sofía vino una vez tímida preguntándome si estaba enojado con su papá. Le dije la verdad. «Estoy decepcionado, princesa. Pero eso no tiene nada que ver contigo. He convertido el cuarto de Roberto en un taller. Allí trabajo con madera. Hago pequeñas reparaciones para los vecinos. Mantengo mis manos ocupadas. También me uní a un grupo de hombres mayores que juegan al dominó los martes en el parque. Tengo amigos, ahora gente que valora mi compañía. La casa ya no se siente vacía. Se siente mía. Verdaderamente mía. A veces por las noches, cuando el silencio es muy profundo, pienso en Roberto. En el niño que fue, en el hombre que se convirtió. Me pregunto si algún día llamará, si algún día dirá, «Lo siento». No sé si lo perdonaría. Honestamente no lo sé. Pero sí sé esto. Aprendí que el amor de un padre no tiene que ser ciego. Que dar todo no significa permitir todo. Que ser viejo no significa ser tonto o inútil. Que la dignidad no tiene precio y no se negocia. También aprendí algo sobre las familias. No todas son perfectas como nos muestran en las películas. A veces la gente que más debería amarte es la que más te lastima.
Y está bien alejarse de esa toxicidad, incluso si comparten tu sangre. He puesto mis asuntos en orden. He hecho un testamento claro específico con la ayuda de don Ernesto. Cuando yo muera, esta casa será vendida. El dinero se dividirá una parte para una fundación que ayuda a personas mayores en situación de vulnerabilidad y otra parte en un fondo educativo para Diego y Sofía, pero que solo podrán acceder cuando sean mayores de edad. Roberto no verá un centavo. Suena duro, pero es justo. También he escrito cartas. Una para Diego, otra para Sofía, que don Ernesto guardará hasta mi muerte. En ellas les cuento toda la historia, la verdad completa. Quiero que sepan lo que pasó desde mi perspectiva, que entiendan por qué tomé las decisiones que tomé. No sé cuántos años me quedan. Tal vez 5, tal vez 15, tal vez más. Pero sé que los viviré con dignidad. En mi casa, en mis términos. Esta mañana, mientras tomaba café en la cocina, miré por la ventana al pequeño jardín. Las rosas de María están floreciendo otra vez. Las había descuidado durante todo este tiempo, pero con un poco de cuidado y amor volvieron a la vida. Como yo. Me acerqué a la fotografía de María que tengo en la sala. Lo hice, amor, le dije. Me defendí. Como me pediste. El sol entraba por las ventanas iluminando el polvo que flotaba en el aire. La casa respiraba, vivía, me acogía. Y yo, Fernando Gutiérrez, de 68 años, constructor, padre, viudo, sobreviviente, estaba en paz. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que amabas, si eres una persona mayor que enfrenta situaciones similares, quiero que sepas algo, no estás solo. Y no eres inútil. La dignidad no tiene edad. El respeto no se mendiga, se exige. Y nunca, jamás es demasiado tarde para defenderte. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, alguien que esté pasando por algo parecido, compártela. Tal vez, solo tal vez, pueda darles la fuerza que necesitan. ¿Has vivido algo similar? ¿Tienes tu propia historia de superación? Me encantaría leerla. Cada historia, cada testimonio nos hace más fuertes como comunidad. Mi consejo después de todo lo que viví es protege lo tuyo con un abogado de confianza. Haz un testamento claro, específico, donde tu voluntad quede registrada sin ambigüedades. No firmes nada sin leer, sin importar quién te lo pida, incluso si es familia. Especialmente si es familia. Y sobre todo recuerda, el amor se mide en respeto, no en herencia. Si tus hijos solo te buscan por lo que tienes, y no por quién eres, entonces no es amor. Es conveniencia. Y mereces más que eso. Todos merecemos más que eso. Gracias por escucharme, por acompañarme en este viaje doloroso, pero necesario. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Un abrazo fuerte desde Madrid, España. Fernando Gutiérrez, constructor jubilado sobreviviente.